bueno, listo. Inglaterra, ahora te volviste, te viniste para acá, ¿no? Y Sí. es, uno, para abrir el tema de Argentina, esto, digamos, de hecho, con lo que pasó hoy o lo que quieras hablar de Argentina, y es qué perspectiva, o sea, cómo lo ves en la vuelta. Igual ya Para, sé primero que principal, yo vine acá a Argentina porque tengo una cosa que tengo que hacerme con los dientes y porque cerré la empresa ya en Inglaterra y tengo un plazo de penalización de 2 años para volver a abrir otra empresa. Entonces, yo no sé si voy a estar acá de acá a 2 años, ¿ok? Ok, está, no es Mm. definitivo, es una cosa medio ahí, es un limbo. Sí, por el momento es un 2 años para ver qué pasa. Está, ok. Le vas a dar el beneficio de la duda a esto. Si anda bien, tal vez te quedes. Si anda mal, es probable que te vuelvas. Sí. O sea, más que nada, no es tanto el beneficio de duda a esto, por lo de mi ley, porque yo había decidido venir antes de lo de mi ley, sino más que nada a la micro. A ver cómo me manejo yo acá. A ver si me vuelvo a adaptar, a ver si me va bien, a ver si me gusta, o si me cuesta mucho. Porque si me cuesta mucho, me vuelvo. Ok, ok. Y allá, tipo, vos dijiste, cerré la empresa. ¿Se Sí. puede saber de eso? ¿Qué estabas haciendo? Nada, bueno, tenía una. Bueno, la forma de trabajar de contractor es abrir una empresa limitada, sos el CEO de tu propia empresa y después vas ofreciendo tu servicio por el mundo como empleado de tu empresa. Tenés la figura legal para contratar más gente, de hecho en algún momento habré tenido más de un empleado, pero básicamente es eso. También podés contratar, por ejemplo, que vos querés ser contractor y te da paja abrir tu empresa o no tenés todo para tu empresa, fantástico, te contrato yo y vos sos contractor para mi empresa. Te doy un sueldo bajo, como te conozco y somos amigos, todo lo que ganes vos te lo doy en bonus, pero al momento de que vos dejes de trabajar, te echo y listo, fantástico. Y como tengo un sueldo bajo, no te tengo que indemnizar. Claro. Pero es más que nada o ¿Y sea, esta empresa era solo IT o tenías, tipo, otras cosas? no, esta Tipo, empresa era solo de Haití. ok. Y las ayudas que hice fueron todas a Haití. ¿No? Pero bueno, al margen de Acá, eso, acá Gus dice, contratame Juan, con 120K me alcanza. bueno, sí, ¿Cuál era, 120K. cuál era el sueldo, cuál es el sueldo promedio, cuál es el sueldo promedio en general? No, no hablo de tu empresa. Sueldo promedio de un contractor de IT, ¿no? Así, ponerle un Es semi-senior. súper variable. Ese es el problema, es súper variable. Súper variable. Pero tipo, Porque ok, la mínima, tipo bottom line. mira, de nuevo, ¿qué tan risk adverse sos? Por ejemplo. ¿En qué sentido? Mira, si sos muy adverso al riesgo, probablemente directamente ni te plantees ser contractor. Probablemente No. te vayas de empleado permanente a un lugar, vas a cobrar 50.000 libras al año, 60.000 libras al año, 80.000 si tenés mucha suerte, libras al año. Y para que tengas una referencia, 50.000 libras al año serán 3.500 libras, 3.200, 3.500 libras, 60.000, poco más de 3.500, Pero 3.600, para, y 30.000, 4.000 como la libra para referencia, el GBP que está a uno algo dólar. son 1,25 dólares. Está, ok, está, listo, ok. O sea, con suerte ganás 90, 100 mil dólares, con poca suerte ganás 70 mil dólares, más o menos. Sí, pero acuérdate que también tenés, eso es bruto, tenés los impuestos. Bruto, bruto, bruto. Los impuestos que son 35% mínimo. Los impuestos funcionan distinto que en Argentina, son escalonados. O sea, por las primeras 11.000 libras no pagas nada, de la libra 11.001 hasta la libra 25.000 pagás una cosa así como el 20%, de la 25.000 a la 40.000 pagás el 30-35%, y ya a partir de ahí pagás el 40%, y de todo lo que ganes arriba de 120.000 libras al año son 50%. Sí. No, pará, me estoy comiendo en escalón. Hay uno que era 60%. Claro, o sea, tendrías que hacer un promedio ponderado de esos rangos, a ver cómo te. Pero Sí, ponele y que en promedio, un lo tipo muy gana bueno de ese sistema, perdón, 60 mil dólares. ¿Qué? lo que te iba a decir, lo muy bueno de ese sistema es que nunca se da eso de que si cobras N, tu sueldo neto sería tanto, y si cobras N más uno en bruto, tu sueldo es menos. Lo que Eso no pasa en entiendo es, Argentina. digo, tan simple que es, digo, es medio canónico, porque está en Inglaterra, no es que está, tipo, qué sé yo, en un país, en Kazajistán. ¿Por qué no hacen eso acá? No entiendo. Pero bueno, nada, tema Bueno, a aparte. ver, yo siempre rompo las pelotas con los IVA en los alimentos. En Inglaterra no hay IVA en los alimentos. No, Todas las cosas que... es que no tiene que haber, es que no tiene que haber. Bueno, hay. Lo lamento, No, no, pero hay. no, lo sé, no lo sé. Argentina igual regulatoriamente está roto, está todo mal hecho. Hay que tirar Sí, como en una todos los países. palm, un tomahawk y dos bombas nucleares y arrancar de nuevo. No, pues se los comes Pero Saracho, así, derecho. Y te los tanquea Saracho. Es no, increíble pero que.
en serio, el sistema este de Inglaterra me gusta, no digo, no me gustan los porcentajes, me parece un poco alto, pero bueno, más allá de eso, el sistema No, en pero sí está piola. una pregunta. O sea, una pregunta. Eso. Bueno, a ver, calculo que entendés el tema este de la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Sí, sí. Si yo a vos te cobro 50% de impuestos, pero el otro 50% te alcanza para vivir como un rey y más. Y mucho mejor de lo que te alcanzaría en otros países. No, no, de acuerdo, es infinitamente más pagable esa presión tributaria en un país, digamos, con la productividad y los salarios de Inglaterra que en Argentina. Claramente en Argentina pagar 30% de impuestos es mandar a la gente a No, la no, pero pobreza. mira lo que te voy a decir, ni siquiera voy por ese lado, ¿eh? Pensalo un poco. Pensalo un poco. Ese 50% de impuestos que vos estás pagando en Inglaterra, ¿m? A lo mejor se está usando. ¿Para qué? Por ejemplo, las líneas de trenes son privadas, pero las vías son públicas. Se está usando para generar más conectividad por ese lado. Se está usando para generar más obras de infraestructura. Se está usando para generar mejores servicios a nivel policía, a nivel, mantenimiento de las calles, a nivel todo. Entonces, a lo mejor ese 50% que vos estás pagando de impuestos es una carga necesaria para generar las condiciones donde vos puedas ganar una bocha de guita y que ese 50% no te cueste tanto. Entiendo, entiendo. Básicamente pagás el capital, básicamente. Vos estás pagando la plataforma en la cual vos Por vas a eso, generar plata. por eso es el capital. De hecho hay un modelo, creo que es el de Barro, que es muy parecido a la curva del Laffer, pero tiene que ver con el nivel de gasto público, básicamente, y el nivel de. No me acuerdo exactamente, pero es medio la lógica, viste, del Laffer, como que tenés un punto óptimo en el medio de. Dotación de bienes públicos, ¿no? Es como, podés tener nada y sos medio ANCAP, o podés tener un montón y es totalmente ineficiente, y es cuál es la dotación óptima de bienes públicos, ¿no? Tipo, ¿cuántos kilómetros de subte necesitas? ¿Cuántas plazas necesitas? ¿Cuántos trenes o lo que sea, puentes o puertos o lo que sea público? Y es como que dice, pará, acá hay un óptimo, es medio como el AFER, ¿ok? Entonces, tu punto ahí es, che, es esa dotación de bienes públicos, básicamente, que en realidad es capital físico en general, ¿no? En general, más algo de capital humano alocado al Estado, como es el nivel institucional óptimo tal que funciona la maquinaria que te permite tener esta productividad, este salario, este GDP, básicamente. Sería Claro. lógicamente Barro, y tu punto es que más o menos en estos países le pegan un poco más a esa dotación de bienes públicos y más o menos funciona. Ok. Yo creo que de vuelta, yo no me sentía incómodo pagando los impuestos en Inglaterra. O sea, yo en Inglaterra el primer día llego, o sea, primera vez que salí de joda en Inglaterra fui a Soho, porque no entendía nada y eso estaba en el centro. Y nada, estoy sacando plata en un cajero, me doy cuenta y pasa un muchacho corriendo hacia toda velocidad, caco. Y atrás del muchacho ese pasaron dos policías, lo taclearon, lo cagaron a palos, le pusieron las esposas, vino el camioncito y se lo metieron adentro del camioncito. Así, ¿entendés? Y se subieron los tipos y se fueron y que no pasó nada. ¿Viste? Y yo vi eso y dije, mierda, o sea, esto jamás lo hubiera visto en Argentina, pero jamás. Claro. Ahora, ¿por qué está la gente contenta en Soho, dando vueltas, gastando plata, cagándose de risa? ¿Por qué? Porque saben que no le van a robar. ¿Por qué no le van a robar? Porque aparecen dos policías, te tiran al piso, te cagan a palo y te meten en un camioncito. ¿Entendés? Entonces, y eso se paga. Entonces, yo digo, bueno, prefiero vivir en un lugar que me estén robando el 40% de mi guita en impuestos, pero yo puedo hacer vivo caminando por la calle como están así con el celular, ¿viste? Porque no me va a pasar nada. Lo lógico es que no me pase nada. Y si me lo llegan a robar, van a aparecer dos policías de la nada, me van a cagar a palo y me van a devolver el celular. Entonces, qué sé yo, si así van a ser las cosas, probablemente no me duela tanto pagar cosas. Distinto es pagar el 70% de lo que cobran impuestos por P o por Q y tener un arbolito diciendo cambio, cambio, cuando se supone que eso es ilegal, y dos policías en la esquina que no hacen un choto. ¿Dónde fue que vi eso? ¿Viste? ¿Entendés? O sea, y puedo entender como alguien que vivió siempre en la segunda sociedad que acabo de describir, no entienda cómo le parece bien pagar el 50% de impuestos a alguien que vive en la primera sociedad y viceversa. Claro, ok, ok, ok. Ok, bueno, yendo a Argentina, ok, venís acá, ¿qué encontraste? Está bien que ya habías venido varias veces y hace poco que estás, o sea, es básicamente igual que un viaje cualquiera que has hecho hasta ahora, pero digo, ¿encontraste algo distinto? Eh, no sé, Al la fin y al- locación, la vivienda, alguna experiencia con la vivienda, algo específico, alguna primera impresión.
Es cómico cómo cayeron los precios. O sea, yo con la plata que tenía ahorrada no me hubiera podido comprar el departamento que me compré en otro momento. Ok. O sea, compré un lindo departamento en un lindo lugar de Rosario, que ahí está viviendo mi vieja ahora. Y la verdad que yo no puedo creer lo poco que lo pagué. O sea, sigue siendo una cantidad considerable, pero ¿viste? Bastante bien, digamos. Eso, yo pensé que eso era inalcanzable y no era tan inalcanzable. O sea que básicamente creo que el mercado inmobiliario está completamente hecho mierda. Pasa que obviamente en ese momento todavía estaba rigiendo la ley de alquileres, ¿viste? Entonces, por ese lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después, obviamente, acá hay un montón de cosas que noto que no funcionan. Acá hay un montón de cosas que noto que no llegan. El chiste que hacemos con mis amigos siempre que viven allá en Inglaterra es, mirá, cuando te vas a Argentina, lo que más extrañás, o sea, lo que más extrañás es Amazon Prime. Sí. Es increíble lo que se extraña Amazon Prime. Y no sé si vos lo viviste a Amazon Prime en algún momento o no. No, pero apenas se fue mi primo y gente, es como, al principio hasta compraban agua por Amazon Prime a ese Sí, nivel, yo también. literal. Entonces, mi pregunta es, ¿te gusta la Nutella, Juani? No, ¿No te gusta la Nutella? Bueno, sos un alien. Seguro votás a la reta. no. Pero, a ver, otro ejemplo. No, porque ¿qué pasa? Si a vos te gusta la Nutella, tipo, vos podés no conocer la Nutella y no sabés si te gusta o no te gusta, pero una vez que la probaste y sabés que te gusta, ahora sabés que te gusta. ¿Viste? Tenés un problema. ¿Viste? Entonces, que antes no tenías. Bueno, No. eso es el tema de Igual, vivir en pará, un igual lugar. pará, técnicamente me gusta, pero me puedo abstraer lo suficiente de mi sistema límbico para entender que es un fucking parásito que no necesito y que obviamente está diseñado para hackearme el sistema límbico, básicamente. Ah, vos no te gusta por una cuestión estoica de convicciones, pero te gusta. Ni siquiera es estoica, nada, me radicalicé todo lo que leíste en el libro, ahora estoy más radical todavía, básicamente. Está muy bien. Refiné y radicalicé la postura, pero es por eso, así que, Está pero fantástico. entiendo, tenés un craving de algo que te gusta, Amazon Prime y Rock, o lo conseguís además, que está, y acá en Peronia es como un gran question mark, básicamente. Y acá en Peronia no lo veo pasando Amazon Prime, porque las condiciones no están dadas y no van a No, estar dadas por mucho tiempo. no va a pasar, no va a pasar. Pará, vamos a ser realistas con una cuestión política ahora, un segundito. Eh, no importa que también haga las cosas Milei, por los próximos 6 años no van a estar bien las cosas en Argentina. Estoy de acuerdo. Igual acá hay que definir muy bien qué es, a qué llamamos bien, porque es como los estándares son totalmente subjetivos. ¿Qué es bien para uno, qué es bien para otro? ¿A qué nos referimos exactamente? Que el promedio de la gente viva bien. Digo, ¿qué es bien? Bueno, eh, yo tengo ciudadanía italiana. Me puedo ir a vivir a Europa cuando se me cante la chota. Si yo de repente no tuviera más ni familia, ni nada, nada, acá que me ate a Argentina, eh, tengo que elegir entre vivir en Argentina o vivir en España o vivir en Italia o, Dios me lo permita, vivir en Inglaterra, eh, no lo pienso, me voy. No lo pienso, me voy. O sea, si culturalmente no hubiera nada que te ata, te vas. ¿Por qué? Porque el nivel de vida que tenés en España o en Inglaterra o en Italia es infinitamente superior al nivel de vida que tenés acá. Ya sea por una cuestión de economía neta o por una cuestión de que tenés mejores vecinos. Porque, qué sé yo, el yugo de la Unión Europea, porque es un yugo, te guste o no, a España, por ejemplo, le hace bien. O sea, le hace de tutor externo. Eh, es como si fuera una planta, ¿viste? Porque el hecho de que España no tenga soberanía monetaria es algo positivo para España, por ejemplo. En realidad, yo ahí no estoy de acuerdo. A ver. De hecho, yo lo estudié ese tema hace bastante. A España le viene bien todo el yugo, la presión fiscal, como que están en cualquiera, la macro es bastante desprolija, pero es como que los obligan a no hacer del todo cualquiera. Y es bueno que no tengan soberanía monetaria en el sentido que no puedan hacer cualquiera, pero por otro lado, el euro es el gran problema que tiene países como España, Grecia, España y Grecia sobre todo. Em, ¿Por qué? vos pensá el euro y las barreras como culturales. Vos pensás que, a ver, ¿cuál es el problema que tiene España hoy? El gran problema que tiene España hoy. Es una economía que no crece, también hace como 10, 12 años que no crece. De hecho,
no se terminó de recuperar del todo la crisis subprime, España, todavía. Se Mm. pasaron, ¿cuánto? Que 15 años pasaron. Y tiene alto desempleo. O sea, se quedó en un, digamos, en un equilibrio macroeconómico totalmente falopa, básicamente. Porque digo, es una economía que Sí, no te- tiene capacidad ociosa de manera crónica. O sea, tiene una crisis medio similar a lo que pasó en Argentina en los 90. Digo, no estoy diciendo por lo mismo las causas, solamente digo que tenés un equilibrio con alto desempleo, ¿ok? Ujú. Con sectores de la economía que funcionan bastante bien, de hecho muy bien, y otros que no funcionan para nada, y Estamos una de acuerdo. incapacidad de absorber básicamente mano de obra. Y eso en Ujú. gran medida es justamente porque España y todas las economías que son muy poco productivas en Europa, básicamente, es como que se quedan atrapadas en una zona de libre comercio con países o zonas que son infinitamente más productivas, y en ese esquema, digo, ¿qué pasaría en una economía normal? ¿Qué pasaría en una economía normal como España? Bueno, tenés capacidad ociosa, ¿está? Generalmente lo que pasa es que tenés una devaluación porque flota el tipo de cambio, porque vos, básicamente, el nivel de tipo de cambio depende o debería depender de la productividad del país. Esto pasa solo, no hay que controlarlo, pasa automáticamente solo. En un país normal, digamos, automáticamente se devalúa tu moneda y toda esa capacidad ociosa hace que le baje el salario a la gente y a un salario mucho más bajo, esa gente puede ser empleada. Lo mismo pasa con el salario mínimo. O sea, si vos pones el salario mínimo muy alto, la gente que podría trabajar no puede trabajar porque no justifica esa productividad, ¿se entiende? No estoy de acuerdo, ¿sabes? Para, pero es totalmente predictivo. De hecho, en su momento escribí una nota. Perdón, perdón. Para. Pausa. Fíjate, Entiendo. fíjate los países que tienen alto desempleo. Fíjate los países que tienen alto No, desempleo no, no, en la para, Unión un Europea. momento, ¿Cuáles para. son? Te entiendo dónde vas, pero fíjate que vos estás usando tipo, así como eh, interchangeably, eh, devaluar o usar moneda, puede ser política monetaria, con No, bajar. no es hacer, es que fluya solo. Vos no A haces ver, nada. devaluar una moneda, vamos a ponerlo de una forma. Devaluar una moneda o no devaluar la moneda, o que devalúe sola la moneda, o que no devalúe, qué sé yo, llámale como vos quieras, eso es política monetaria. O sea, No, porque vos podés dejar de flotar el tipo de cambio. eso es una política monetaria. Bueno, sí, técnicamente sí. Solamente digo que lo determina el precio de la moneda del mercado. El tema es el siguiente. Eh, Vos lo que tenés que hacer no es hacer que. A ver, vos estás mapeando el sueldo de la gente a una moneda y haciendo que suba o baje o dejando flotar la moneda, lo que hace es subir o bajar el sueldo a la gente. En realidad lo que tendría que hacer es decir, señores, esta ley de que no se pueden bajar los sueldos es una mierda, ¿ok? Pues en términos reales, lo que tiene que pasar es que ustedes ganen menos. ¿Entendéis? Que se pueda contratar por menos. Ustedes tienen que ganar menos. Y hay que blanquear. Pará. Estoy Y de acuerdo. aparentemente es Estoy de imposible, acuerdo. aparentemente de forma ética es imposible decirle a alguien, vos tenés que ganar menos. Bueno, pero Entonces, ahí tenés dos por alguna temas. razón es mucho más edulcorado decirle, no, vos vas a ganar lo mismo, pasa que la moneda en la que vos ganás va a valer menos. Pará, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tengo dos comentarios con respecto a eso. Igual termino mi idea de antes y ahí voy a tu objeción, que es totalmente válida. Fíjate los países que tienen alto desempleo y que tardaron un montón en bajar el desempleo. Tenés Grecia, España y Portugal, hasta que Portugal empezó a hacer las cosas medianamente bien, tuvo un problema similar. Entonces digo, son economías mucho menos productivas que a determinado nivel de salarios, en un contexto donde los precios no bajan, se quedan atrapados en equilibrios con alto desempleo, y la no flotación de la moneda en relación a los fundamentals del país hace que esa situación se perpetúe, digamos, básicamente a perpetuidad, que es lo que está pasando. Por eso no se recuperan, porque de alguna manera es análogo, para que se entienda más para la gente que está leyendo, es como que vos le quitaste el amortiguador a la economía. El amortiguador de la flotación cambiaria ante una crisis, por la razón que sea, es un gran amortiguador. De hecho, si vos te fijás, en Ecuador pasa algo similar. Crisis subprime, Ecuador tardó mucho más en recuperarse. La crisis de COVID también. Entonces digo, vos cuando notes una moneda que flota en relación a los cambios de precio relativos de la economía y los fundamentals, estás como matando el amortiguador. Es como cuando te sacás el cartílago de la rodilla. Sí, se te va el dolor, pero después la rodilla a nivel fundamentos queda peor. ¿Ok? Es un costo que pagás. A veces se justifica, a veces no. En el caso de España, yo creo que, dada la larguísima data que tienen de alto desempleo y que no se va a resolver, de hecho, el desempleo juvenil creo que llega a 20-30%, es una locura, básicamente. O sea, uno de cada tres que va a buscar trabajo no consigue. Entonces digo, yo estoy de acuerdo que si los precios fueran
flexibles a la baja, eso se resolvería. De hecho, es el argumento de Cavallo. Es el argumento de Cavallo y la deflación en los 90. Era, ok, yo no voy a tocar la moneda, en todo caso que bajen los precios y bajen los salarios. Ahí tiene dos problemas. Que uno es la regulación, que no lo permite, que eso se podría arreglar. Ponele que se podría arreglar, cambiar las leyes y dejás que los precios vayan a la baja. Y en todo caso, capaz que no le bajás el sueldo que está trabajando, pero el próximo salario que pagás es mucho más bajo y bla, bla, bla. Ponele que se podría resolver por ese lado. Pero por otro lado, tenés el problema que de hecho para mí, esto es mi opinión subjetiva, pero digo, después de leer bastante sobre cómo funciona la cabeza del ser humano, y digo, esto se replica en todas las disciplinas donde lo estudies. De hecho, vos que venís del palo del mercado de opciones, digo, por algo los puts valen más que los calls. La gente es aversa al riesgo, la gente es recontra aversa a las pérdidas. Es como, primero no pierdo y después veo. Y bajar los salarios de manera deliberada es algo que es insoportable, indeseable y que la gente en general no quiere. Entonces yo estoy diciendo, el que no es NPC lo puede entender, lo puede procesar y lo acepta, y incluso hasta lo promueve. Pero yo digo, al final del día, esas regulaciones están por, hipótesis mía, devienen del cableado del ser humano, y ahí tenés el problema que el mindset promedio del NPC no puede soportar la disonancia cognitiva de que bajar un salario a dedo, primero que no es malo el tipo que lo hace, sino que es una cuestión meramente de mercado, que ocurriría igual si la moneda flotara, sino que en general no lo puede procesar. Así que creo que tenés ese problema, es como tenés en contra las regulaciones y dos, tenés el mindset promedio del NPC promedio. Dos cosas. Primero, principal, muchas gracias Negro Almeida por mandarnos el raid, o este raid manual, no sé cómo funciona en YouTube, pero aparentemente hay mucha gente en el chat que viene del negro. Gracias. Yo le invité al negro, dije si se quería pasar, pero... Para mí que negro, viste, se la come, entonces. Bueno, cuestión, es que está eso por un lado, y dale, negro, vení. Y no te voy a decir que no tenés razón, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Viste? ¿Jugaste alguna vez a World of Warcraft? Sí. Bien. En un momento, los tipos quisieron implementar una penalización para la gente que jugaba demasiado. Sí. Y entonces agarraron y pusieron una barrita que decía que, o sea, ya jugaste demasiado y entonces tu experiencia subía más lento. Sí. ¿Okay? A la gente le gustó una mierda eso. Le pareció horrible. Y no, claro. Y lo sacaron. Un par de meses después, pusieron otro sistema donde si vos no jugabas por un tiempo, te aparecía una barrita que decía que estabas descansado y tu experiencia subía más rápido. Ok. Es lo mismo, con otras palabras. Y a la gente le gustó un montón. Y eso todavía está. Es más, hizo muchísimo más tiempo que está que no está. ¿Está? Entonces, es como lo reframeaste, pero hiciste lo mismo. Entonces, esto que vos estás diciendo es básicamente eso llevado a la economía. Totalmente. Bien. No quita que esto sigue siendo una botella. Tiene agua. Estoy de acuerdo. ¿Okay? Entonces, bajarle el sueldo a la gente, ya llamémosle, se lo bajamos a todos lo mismo porque chúpenme la verga, se llama flotación de cambio, o, mira, flaco, no te puedo pagar esto, te tengo que bajar el sueldo, ¿viste? Y que tu contrato lo acepte, para mí lo mismo. Yo estoy de acuerdo, es lo mismo, está solamente reframeado. Ahora bien, yo lo que te estoy diciendo es que mi política, esa prueba de NPCs, esa es mi postura. Sí, no, es que no lo es. Es que da la falsa sensación de que lo es y después cuando te das cuenta por dónde explota, decís, sí, no, quizás habría que emparchar esto también. Por ejemplo, lo que vos decís que no sé, España tardó muchísimo más, si es que se puede considerar que salió de la crisis subprime. Cuando estaba la crisis esa, la de 2008, si mal no recuerdo, en España, eso estaba infinitamente más fuerte y incentivado y amplificado por una crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria que fue brutal y que venía con unas cláusulas que tenían los bancos de que básicamente si vos no podías pagar en la casa, los tipos se quedaban con tu casa. Y no se quedaban con la diferencia, no es que la remataban y te daban a vos la diferencia entre lo que... No, se quedaban con tu casa, punto.
¿entendés? Y esa legislación fue cualquiera, aparentemente, según me contaron los españoles, y eso fue lo que hizo mierda a la economía española, y así de eso todavía no se pudieron recuperar. Hay mucha gente pagando todavía casas que no valen ni un cuarto de lo que la están pagando, qué sé yo, pero si no se la sacan y se quedan sin nada. Entonces, de repente, o al menos esto, quizás está mal lo que estoy diciendo, por si está Santi dando vueltas, pero va por ahí, digamos. O sea, como que hubo mucho, y en su momento era, cómprese una casa y un coche y vaya de vacaciones, ¿viste? Y las propagandas eran así, te incentivaban a ser Pará. Ese efecto también se dio en otros países, ese efecto también se dio en otros países de Europa. Digo, había una burbuja inmobiliaria en todos los países de Europa. Sin embargo, España no se puede recuperar, el resto se recuperaron. Pero pará. Así que los bancos se hayan quedado con tus casas, eso pasaba en España y no pasaba en otros países. Pasaba, por ejemplo, en los países ex soviéticos, lo que pasaba era una cosa bastante, no sé si decir similar, pero cuando hubo el cambio a la Unión Soviética y hubo el cambio de vuelta no sé, por decirte algo, Rumania, literalmente en Rumania pasa esto, ¿de quién es esa casa? ¿De la persona a la que se le asignó al gobierno o del que tenía el título de propiedad antes de la Unión Soviética? Y entonces hay un montón de cosas en litigio. Cada país tiene su bemol. Igual para, yo lo tenía analizado este tema y era tipo, estaba clusterizado que los países que tenían menos productividad, cuando vos veas productividad per cápita, incluso dotación de capital, tenías el clúster hipermarcado de España, Grecia, Portugal en su momento, que después Portugal hizo muchos cambios, esto es viejo el artículo, y podías predecir exactamente cuáles eran los países que iban a quedar rezagados en la Unión Europea por esto que te estoy diciendo. ¿Y dónde queda lo de que correlación implica causalidad? No, bueno, pero lo veías muy claro. Aparte se entiende, digo, tenés la intuición. Bueno, pero con esa lógica, digo, todo es debatible. Incluso que yo estoy tipeando acá, digo, hay una correlación entre que yo hago fuerza, toco la tecla del teclado y la tecla baja, ergo no, digo, puede no haber causalidad porque correlación no es causalidad. Digo, con esa lógica podés no, la correlación se explica por otro lado. Lo que bueno me puede decir es, este es la gráfica de las personas que usan paraguas, esta es la gráfica de las ventas de la verdulería. No. A lo que voy, mira, y acá también se explica por otra cosa que también ayuda a entender este fenómeno. De hecho, había hecho el caso comparativo del diferencial de tasas de desempleo en la Unión Europea, ¿ok? Y digamos, tasa de crecimiento, la recuperación o no de la crisis subprime, y lo mismo para Estados Unidos. En Estados Unidos, por definición, como no tenés barrera monetaria, digo, de ningún tipo, ni cultural, o sea, digo, más o menos, está bien, Texas no tiene nada que ver con California, pero digo, es un país donde, digo, hablan todos la misma lengua. Si un estado se pone en modo berserker socialista, votás con los pies y te vas al estado al lado. Caso extremo, ¿no? Si se torna. Y eso, digamos, deliberadamente pasa. Entonces vos tenés un mercado donde naturalmente no puede haber un diferencial de tasa de desempleo de 20 puntos, porque si un estado se pone ultra recesivo, la gente se mueve. Obviamente siempre tenés costo de transacción de moverte de un estado a otro, incluso en Estados Unidos, incluso al estado al lado, pero los costos de transacción de moverte dentro de Estados Unidos son relativamente bajos y por eso es que no ves, digamos, diferenciales de tasa de desempleo o de situación económica muy, 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 muy graves como si los ves en la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, el problema que tiene es que están queriendo homogeneizar culturas que son totalmente distintas, que igual te puedes mover, digo, a la gente habla inglés, habla otros idiomas, te puedes mover igual, pero digo, ahí tenés una primera barrera, un primer costo de transacción que es la gente, no es lo mismo para un griego, tipo irse a Berlín a trabajar porque no consigue laburo en Grecia, que para un tipo que está en California irse a Texas. No es lo mismo, ahí tenés la primera. Y pues tenés esa barrera. ¿Sabes que la cantidad de griegos con los que trabajé? No, obvio, pero digo, si fuera cierto que los costos de transacción son iguales, el diferencial de tasa de desempleo entre los estados donde hay más desempleo y menos en Europa debería ser parecido o no muy distinto de lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca ves. Para empezar, Estados Unidos, decime cuál es el PBI de New York y decime cuál es el PBI de Alaska. Pero para, no tiene que ver con el PBI, tiene que ver con tasa de desempleo, tiene que ver con recursos sociales. Decime la tasa de desempleo de New York y decime la tasa de desempleo de Alaska. Va a ver que hay una correlación fuerte. Justamente.
No, para, capaz que expliqué mal mi punto. Mi punto es que. No, para, en Alaska literalmente hay una política donde las drogas tipo, qué sé yo, la heroína son legales. Están todas las granjitas para adictos en Alaska. ¿Viste? Entonces, muy probablemente el PBI o la tasa de desempleo sea altísima y muy probablemente en New York la tasa de desempleo sea mucho más baja, donde tenés Pero renta no, la concha de su madre. no, yo hice este análisis y con los números y no era, o sea, hay diferenciales, hay lugares que crecen más rápido y que tienen tasa de desempleo un poco más alta, pero no ves diferencias de más de 10 puntos. Creo que la máxima era 8 puntos de tasa de desempleo entre el estado que más tenía y el estado que menos tenía. ¿Me lo vas a buscar? Y fíjate, y el diferencial que tenés en Europa, ahora porque creo que se moderó un poco, pero en su momento tenías países en Europa con 3% de tasa de desempleo y en otros países tenías 20%. O sea, si fuera cierto que emigrar es barato en Europa, de que es fácil, no deberías tener a gente atrapada en economía de baja productividad con altísimo desempleo, como sí pasó en Grecia, en España. Igual no, de vuelta, hay que ver también cómo miden el desempleo. Acá me marca que Alaska tiene 4,6% de desempleo, no te lo creo ni por casualidad, pero hay que ver cómo lo miden. Nosotros en Argentina tenemos 20% según las mediciones oficiales. ¿Entendés? Porque, de vuelta, hay que ver cómo lo miden, hay que ver cómo se mide todo. Pero bueno, igual nunca pasó, por ejemplo, ahora subió la tasa de desempleo, pero poner pre-COVID, la tasa de desempleo de Alemania que era 3, 4%, 5 o mucho. Y la tasa de España era como 15, una cosa así. Entonces digo, si fuera cierto que emigrar es re fácil, no debería haber desempleo en Europa y se debería como equiparar todo. Es el país que tiene mucho desempleo de golpe. Bueno, la gente que sobra acá debería migrar a otro país de España. Y lo que te estoy diciendo es que hay fricciones, hay migración, pero es mucho más caro, es mucho más imperfecto que el experimento de Estados Unidos. Entonces digo, quedás atrapado por un tema de que la moneda no flota y además, bueno, algunos países se mandan más mocos que otros y no hay migración perfecta porque tenés barreras culturales, idiomáticas, incluso de capital humano. Digo, el griego promedio en general está mucho menos preparado que el alemán promedio. Igual más allá de este punto, digo, la migración en Europa no está lejos de ser perfecta. Entonces la gente efectivamente se queda atrapada. Digo, esto es inapelable, si no las tasas de empleo deberían ser parecidas. Como persona que estuvo en todos los lugares que dijiste, te digo, los griegos son bastante más laxos con el tema del trabajo. Y una cosa que vos no estás diciendo, por ejemplo, es que en Grecia no es así como que hoy es muy común pagar los impuestos. No es que no existan, existen, pero la gente no los paga. De la misma forma que en Italia la gente se sube al colectivo sin pagar el boleto. No es que no exista, no es que no haya inspectores incluso a veces. Pero la gente no paga el boleto. Anda a Palermo, a Sicilia, y subite un colectivo y fíjate cuánta gente de la que se sube paga el boleto. Está en la máquina. Vos probablemente lo pagues por sos turista, pero la gente no paga el boleto. Entonces, hay un montón de costumbres que obviamente el italiano después, si llega a ir a Londres y si quiere subir un colectivo y no paga el boleto, lo van a sacar de la oreja y probablemente no le guste. Y después vaya y le cuente al resto del italiano que los ingleses son todos unos hijos de puta, ¿viste? Que llevan a quedarte en el lugar donde estás. Pero eso no tiene... A mí me parece que es bastante injusto achacárselo al hecho de que todos usan una moneda común como puede ser el euro. A mí me parece que, de hecho, de nuevo, el hecho de que todos usen una moneda común es lo que le da el framework a los españoles de poder recibir a todo el resto de Europa de turista. No, no, de repente, el efecto me parece más positivo que negativo. Yo, perdón, prefiero ser España con mis vecinos, con los vecinos que tiene España, y no ser Argentina con los vecinos que tiene Argentina. Y su soberanía monetaria, y que cada uno puede devaluar como se le cante la chota. Obvio, Juan, yo no niego los efectos positivos de eso, solamente te digo, también tiene la letra chica de que si sos un país de baja productividad, bueno, capaz que te queda con un desempleo alto, porque digo, pero pará, no tenés el efecto de ecuación. Si sos un país de baja productividad, el euro no tiene nada que ver. Vas a tener tasa de desempleo y te va a caber porque sos un país de baja productividad. No vas a tener alto desempleo, vas a tener más bajos salarios. Depende, porque de nuevo, sí, depende, porque en el peor de los casos, trabajo en negro existe en España también. Y entonces, qué sé yo, trabajarás por changa, un montón de gente trabaja por changa en España. Yo no sé si esa gente se considera desempleada o no, pero el hecho, andá a decir en España que sos contractor, ¿viste? Que sos ¿cómo es que le dicen? Un asalariado,
Bueno, andá y decir en España que sos contractor, te van a entender una cosa completamente distinta. Nadie se va a imaginar que cobras 400 libras por día. Van a pensar que sos un laburante que labura de destajo, que sos un changarín, básicamente. Y de eso está lleno. Tengo todos mis amigos tengo un montón de amigos españoles que trabajaban de changarín antes. Trabajaban en la construcción, o trabajaban de esto y nada, cobraban en negro, cobraban poco, cobraban lo que podían. Y como era jornal, al mañana a lo mejor te pagaban distinto, incluso quizás menos. ¿Viste? Ahí Agus me hizo reír, dice, los griegos que le tienen fobia a la pala, bueno, puede ser. Sí. Mira, en Visual DNA, el lugar ese donde te conté que del millonario más joven de Rusia, trabajé con un griego de apellido Fotopoulos, o sea, el hijo de la luz. Y el tipo estuvo 3 días para hacer un if, boludo, era increíble, o sea, y era backend en teoría, ¿viste? Era una cosa increíble, pero increíble mal, nunca entendimos cómo lo contrataron. Bueno, obviamente no pasó el periodo de prueba, lo volaron a la mierda. Pero sí, los griegos, consistentemente siempre que trabajé con un griego era complicado trabajar con el griego. ¿Porque eran malos o porque no laburaban? ¿O ambas? No me quiero poner en una posición donde evalúo el trabajo de los demás, pero ambas. O sea, no le ponía mucha cuenta. Ok. Y bueno, si vos tenés un país lleno de eso, y a ver, qué sé yo, pero poner el euro, poner el dólar, poner la moneda que vos quieras. Pero fíjate una cosa, nosotros en Argentina, ¿qué estamos tratando de hacer? Y estamos tratando de dolarizar. ¿Para qué? Para que no se roben la guita con la inflación, para que no tengamos un banco central más de los que debería haber, ¿entendés? O sea, donde debería haber 0 en realidad, pero estamos muy alejados de ese número. Che, John, voy a pedir a la gente, perdón, que la gente likee. Tipo, somos 250 y tipo hay 170 likes, no puede ser. Sí, boludo, pongan el like, no sean cabezas son vagos. Así sí. Que bueno, los griegos no agarran la pala y son medio malos. Esa es a mi criterio sí, qué sé yo. Yo por lo que vi sí, de Europa es así, qué sé yo. Puede ser. Yo no sé, vos para mí lo transferís mucho al tener una moneda única y la moneda acá no tiene la culpa. A ver, fíjate que estamos tratando la moneda expone el problema ex ante, que ya eran países, o son países con menos productividad, más desorganizados, con gente que, la productividad básicamente es gente que quiere agarrar la pala y que sabe usarla, y que tiene la pala en primer lugar. Entonces, estoy de acuerdo, medio que estamos hablando de lo mismo, solamente digo, si hubieran tenido flotación de moneda, seguramente lo que hubiera pasado es que hubiera flotado la moneda, hubieran bajado los salarios y tendría salarios más bajos, pero desempleo también un poco más bajo. Hubiera pasado eso. De hecho, pasa siempre eso. Acá Daniel Maldonado puso un superchat diciendo, por favor, JP, decime qué significa el apellido. Excelente, randomáquina. La verdad que no sé, pero creo que tiene algo que ver con no saber nada. Bien. Sí, bueno, qué sé yo. Qué grande, Daniel. Bueno, nada, entonces Argentina, estás acá transitoriamente. ¿Y qué vas a ver? ¿Vas a querer abrir una empresa, conseguir capital humano para exportarlo allá? ¿Vas a tratar de hacer un hub desde acá para vender de allá desde acá? Mira, honestamente no sé qué voy a hacer todavía. Principalmente tengo que establecer, más o menos tengo que estar acá. Tienen que llegar mis cosas. Una vez que vea con cuánto equipo cuento, porque de todas las cosas que compré hay que ver cuánto llega sano y cuánto llega. Y después ahí veo qué hago, ¿viste? Pero sí, lo primero y principal sería reanudar actividades normales, que lo que hacía allá, para hacerlo acá. Y después tratar de ver cómo se expande, qué oportunidades ofrece. Pero sí, por ahora estamos en eso. A un paso a la vez. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto.
Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana durante 11 semanas de más o menos 60 minutos, remoto, lo puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Pues además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente, ¿sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.